¿Cómo les va? Bendiciones. Lindo poder seguir compartiendo este tiempo de culto, de celebración, de fiesta. Este tiempo donde podemos regocijarnos en la presencia del Señor, encontrarnos en el templo y seguramente también a través del canal de YouTube o en las casas. Quisiera en esta mañana compartir un texto bíblico que queda en Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Jesús, autor de nuestra fe. Y uno podría afirmarlo. Jesús es nuestro único autor de nuestra fe. Hoy donde escucha uno hablando de la espiritualidad y hablando de muchos sentidos de la fe, como cristianos podemos afirmar que el único autor de nuestra fe es Jesús. Y este texto, quizás en los primeros 3 versículos, uno tendría que leer el contexto para darle más fuerza, pero solamente nos vamos a centrar en estos 3 primeros versículos para reforzar esta idea. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 12, capítulo 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojándonos del lastre, del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El Señor, que es el autor de nuestra fe, Jesucristo, que es el autor de nuestra fe, con su propia vida nos mostró la perseverancia de la vida nueva. Y con su propia vida nos sigue alentando para que nuestra fe esté firme en Él. El capítulo 11, justo el anterior a este, viene hablando y desarrollando el tema de la fe y termina hablando de distintos héroes de la fe. Nos muestra el pasaje en el capítulo 11, nos muestra esa nube de testigos que estuvieron antes que nosotros, que nos precedieron, mostrando cómo la carrera de la fe implica fidelidad, implica perseverancia, implica no quedarse a la vera, al costado del camino, sino seguir adelante. Pero si uno leyera todo el texto, todo el libro de Hebreos, es un libro que permanentemente nos está animando a que resistamos, a que perseveremos, a que corramos, a que peleemos, a que estemos alertas y fortalecidos, a que no seamos perezosos ni que rechacemos la fe, sino por el contrario, que nos mantengamos firmes y aún más, que no demos por seguro nunca o que no nos mantengamos como, bueno, total, yo ya soy salvo y nada más, sino que mantengamos siempre alerta para caminar en la salvación. Como no dejándonos venir abajo, sino que permanentemente estemos mirando a Jesús, quien es autor y consumador de nuestra fe. Y es un ejemplo muy lindo el que habla de la nube de testigos. Hay una nube de testigos que nos alienta
que nos mostró el camino de seguir a Jesús, que nos habló de Jesús, que oró por nosotros, que fortaleció nuestra fe, esa nube de testigos que alentó nuestra vida en Jesucristo, que alentó nuestra fe en Jesucristo, que nos llevó a los pies de Jesucristo. Pensaba, quizás ustedes hagan memoria, 2, 3 personas que quizás en su vida y que ya no están entre nosotros, pero son parte de esa nube de testigos que influyeron, que son referentes de la fe que hoy tienen. Y cómo esas vidas animaron la nuestra, cómo esas vidas nos ayudaron a nuestra vida de fe. Porque perseveraron, porque fueron fieles, porque oraron y clamaron al Señor, porque fueron testigos fieles de Jesucristo. Hagan memoria de esas personas y tráiganla nuevamente al corazón, porque es la nube de testigos que hoy sigue alentando por tu vida. Es cierto, el Espíritu Santo que está en nosotros nos mantiene fijos en Jesucristo, pero qué bueno es saber que hay una iglesia, esa nube de testigos que permanentemente también alienta nuestra fe. Y no es que, bueno, Jesús no vivió en pecado porque era hijo de Dios, sino que también podemos ver hombres y mujeres, pecadores como nosotros, que han sido redimidos como nosotros en Jesucristo, que siguen alentando a nuestra vida y que nos dejaron enseñanza con sabiduría, que nos dejaron fidelidad y testimonio de lo que es vivir en Jesucristo. Y yo voy a traer uno de lo que fueron esos referentes de mi niñez, donde todavía mi vida estaba, mi niñez y adolescencia estaba y venía, no estaba en el Señor plenamente. Y mi abuela, y seguramente en tu vida recordarás personas que también influenciaron, fueron referentes en tu vida y en tu fe. Mi abuela, Lili, la mamá de mi mamá, María Rosalía se llamaba, pero le decían Lili. Sé que ella oraba por mí. Y ella me llevaba a la edad de 10, 11 años a la iglesia. Y fue la que me ayudó a comprar mi primera Biblia. Biblia que todavía guardo allí como un gran tesoro espiritual. Por lo que dice la palabra, que ya es un gran tesoro espiritual, pero por el significado de fe, por el legado de fe que trajo detrás de esa palabra. Ese legado de fe, esa nube de testigos que influenció en mi vida de una manera particular. Por decir un referente, pero piensen cuántos hermanos y hermanas, cuánta gente, cuántos testigos del Señor que perseveraron y fueron fieles influenciaron en tu vida para que vos estés hoy caminando en el Señor, para que vos estés hoy tomado de la mano de nuestro Dios. Y muchas veces, seguramente, y más quizás en estos tiempos difíciles, complejos, con la pandemia y con todas las problemáticas laborales, económicas que se está viviendo y con todo lo que escuchamos que se está bombardeando dentro del seno familiar y de la sociedad, donde nos vemos permanentemente amenazados, con temores, con inseguridades, con situaciones de rechazo, cansados, a veces hasta perdidos y confundidos, cómo esos referentes de nuestra fe nos siguen mostrando a Jesús. Trae a nuestra memoria el camino de Cristo. Cómo esas oraciones que hicieron por nosotros hoy siguen dando fruto en nuestra vida. Cómo esa palabra, ese oído atento, dejan cultivado en nuestros corazones una semilla de poder espiritual, que seguramente impactan en nuestra vida para que nos mantengamos en el Señor firmes y caminando.
Esto es lo que le está diciendo el libro de Hebreos a estos hermanos que estaban leyendo en esas primeras comunidades. No dejen de perseverar. Fíjense ya en los primeros tiempos. ¿Sí? Pasaba esto de que había que seguir perseverando en el Señor. ¿Cuánto más cuando han pasado siglos y siglos y quizás ha ido o han querido que se diluya la fe en Jesús? Pero siempre hubo un remanente, un pueblo fiel y perseverante en el Señor para alentarnos. Y esta también es parte de nuestro desafío y parte de nuestro legado. Debemos perseverar en oración, en sabiduría, en humildad, en sencillez, en la buena noticia de Jesucristo para próximas generaciones. ¿Cuántos podemos influir espiritualmente en muchas vidas y en muchos corazones? Hoy que se festeja el Día del Niño, ¿sí? ¿Cuántos niños hoy podemos seguir sembrando una semilla fortalecida en la fe de Jesucristo? ¿Cuántos adolescentes, jóvenes podemos seguir influenciando espiritualmente, con sabiduría espiritual, con oración, con palabra, con consuelo y paz y esperanza en Jesucristo? Pero fíjense que les dice allí el texto algo fundamental. Para correr esta carrera es necesario despojarse del lastre, del peso que nos estorba y del pecado que nos asedia. La necesidad que tenemos permanentemente de despojarnos de aquellas cosas que nos hacen más lentos en la carrera del Señor, de aquellas cosas que nos desvían en el camino del Señor. Falsas prioridades que ponemos y que no son las prioridades ni del reino, ni de Dios para tu vida, para mi vida. Falsas seguridades, a veces buscamos seguridades donde no la hay, donde la única certeza que tenemos es que en Cristo tenemos vida nueva, vida eterna. Lo demás es una permanente inseguridad, pero hay una certeza plena. Jesús dio tu vida por vos y por mí. Jesús murió por vos y por mí. Jesús venció al pecado por vos y por mí. Esa certeza es una certeza de fe que nadie nos puede quitar. Y falsas satisfacciones. Ponemos nuestro gozo y nuestra alegría muchas veces en lugares equivocados. Despojémonos de esas inseguridades o de esas falsas seguridades, de esas falsas prioridades y de esas falsas satisfacciones. Pues pecado es justamente eso, y creo que el otro, hace unos domingos atrás compartíamos, pecado es errar al blanco. Siempre recuerdo este personaje de Snoopy, las historietas, donde Charlie Brown, creo que es el que tiene el perrito Snoopy, un día en su casa está tirando con el arco y la flecha y tira hacia cualquier lado. Y después que están clavadas las flechas, va con un tarro de pintura blanca y le hace el centro a cada flecha. Y entonces le preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? Porque de esta manera nunca erro el blanco. ¿Sí? Y nosotros a veces hacemos espiritualmente eso. No apuntamos al blanco que es Jesucristo, sino que apuntamos distinto blanco y después lo queremos dibujar muchas veces de espiritualidad. Queremos ver cómo esto es realmente lo que quiere el Señor. Y dibujamos ese blanco donde cayó la flecha, en vez de mirar dónde está el blanco. Obviamente, es más difícil. Es más fácil tirar la flecha que caiga en cualquier lugar y después dibujo el blanco. Es más complejo. Pero no estamos solos. Una nube de testigos, el mismo Espíritu, el mismo consumador y autor de nuestra fe nos alienta para que demos siempre en el blanco.
Por eso, si bien pecado implica errar el blanco, tenemos un gran blanco. Pongamos nuestra mirada, fijemos nuestra mirada en Jesús. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, ¿sí? Seguro que siempre vamos a estar apuntando el blanco. Y sabremos qué falsas prioridades, seguridades o satisfacciones tenemos que despojarnos para que nuestra vida camine en santidad. Errar al blanco. Y interesante porque la palabra pecado en latín, en la palabra pecado en griego es esto, errar al blanco, pero en latín, en nuestro, de donde nace nuestro idioma, nuestra lengua castellana, tiene un sentido parecido. Pisar en falso en el camino. Pecado, ¿sí? Tiene el origen en pisar en falso en el camino. Tiene un mismo sentido que errar en el blanco. Y a veces hasta nosotros usamos muchas veces, che, pisaste en falso, ¿sí? Cuando le erramos algo. Tenemos este modo de expresar. Es justamente eso, pecar es pisar en falso, pisar en un lugar que no sabemos si nos enterramos hasta el tobillo o la rodilla o hasta donde metimos la pierna, ¿sí? Pisar en falso implica justamente desviarnos de ese camino perfecto que el Señor tiene diseñado para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia. Y el Señor nos sigue alentando a que pisemos sobre sus huellas, nos dice el apóstol Pedro en su carta, ¿no? Sigamos las huellas de sus pies. Por eso, cuando nuestra vida desatiende sobre todas las cosas al Señor, en amarlo poderosamente con toda nuestra vida y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando nuestra vida desatiende eso, seguramente lo que está desatendiendo es mirar el blanco. Y hay uno solo que nos puede ayudar a tener nuevamente puntería para no tirar la flecha hacia cualquier lado. Es el mismo Jesús que se pone delante nuestro para que podamos apuntar y seguir su mirada. Esto de seguir su mirada, ¿no? Que cuántas cosas dicen los ojos cuando los ojos se miran. Cuántas cosas nos dice Jesús cuando miramos verdaderamente a Jesús a la cara. Y no nos dice solamente cosas de Él, nos dice cosas de nosotros, para que podamos seguir despojándonos de aquello que nos asedia, de aquello que nos perturba, de aquello que nos aparta del camino de Jesús. Mirarlo a Él, seguirlo a Él. Nuestro único blanco es Jesús. Él es el autor. Esta palabra que utiliza allí la Biblia para hablar del autor implica prominencia, fundador, guardián de algo superior. ¿Sí? Él es la prominencia, el fundador, guardián de nuestra fe. Aún más, la palabra autor trae consigo allí que no solamente genera como fundador, sino que lo perfecciona. Y si ustedes leen el texto, da ese mismo sentido, autor y perfeccionador de nuestra fe. Iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Perfecciona nuestra fe. Este don de Dios, que es la fe en Jesucristo, Él mismo se encarga en perfeccionarla. Es decir, la fe no es algo lineal. La fe es algo que debe ir creciendo en la medida que nuestra vida se va entregando al Señor y se va despojando de aquello que nos limita a caminar hacia el blanco. Muchos deportistas hacen entrenamiento con peso sobre sus espaldas, ¿sí? Sobre todo los deportes de movimiento y de fuerza, de correr y de fuerza, de tal manera que cuando se sacan ese lastre, ese peso de más, y van al partido en sí mismo,
tienen una velocidad y una fuerza porque ya no tienen ese peso que los demora. Bueno, cuando nos sacamos este peso, aligeramos nuestras pisadas, nuestras corridas, nuestra vida, para llegar al blanco, para cumplir ese propósito santo de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Y sobre todas las cosas, el Señor al final muestra allí en el versículo 3 que debemos perseverar y que nos alienta para que podamos perseverar. Jesús nos capacita para persistir, para soportar como Él soportó, para ser fieles a Dios y a su palabra. ¿Tendremos obstáculos y oposición? Por supuesto. Quizás seamos tentados a buscar atajos o aún peor, hasta abandonar la carrera. Pero Dios en Jesús nos sigue alentando a que perseveremos en la carrera de la fe. Hay situaciones duras que nos generan muchas dudas e incertidumbres, pero el Señor nos sigue alentando para que no perdamos las fuerzas. Quizás muchos de nosotros, dado las noticias que hubo esta semana vinculado al fútbol y a tema de Messi, pero muchos quizás hayan escuchado alguna entrevista que le hicieron a Di María, que es jugador que sale de acá de Rosario Central, así que es como que siempre despierta una pasión especial en esta comunidad. Y me gusta escuchar esa entrevista porque siempre tiran a algo que uno lo puede asociar hacia la vida de la fe. Y comentaba sobre el gol de la final de la Copa América, ese gol que hace en la final, decía: cuando hice el gol me vino parecido a la situación del gol que se hizo en Nigeria, que hizo a Nigeria en los Juegos Olímpicos de 2008, creo. Y por más que muchas veces tuve que perseverar, que tuve que golpearme contra la pared muchas veces, ¿sí? En algún lado estaba escrito, dice, en algún lado estaba escrito que iba a hacer ese gol, ¿sí? Y ya estaba ese gol escrito en algún lado, y que íbamos a ganar con ese solo gol. Y mientras iban pasando los minutos, sabía que iba a ganar 1-0. Ustedes llévanlo al plano espiritual, digamos, ¿no? Sabía que íbamos a ganar 1-0. Es más, jamás vi a Messi errar un gol como lo erró minutos antes del partido, dice. Esos goles él no lo erra. Iba a terminar igual que el partido de Nigeria. Yo decía, él que debe conocer de Dios, debe conocer de Jesús, pero que no tiene una fe viva en Cristo, podía decir eso con tanta convicción y con tanta fuerza. Nosotros podemos decir lo mismo, que sabemos que aun cuando haya momentos difíciles, golpes y situaciones complicadas, aun cuando vivamos tiempos de incertidumbre y de pandemia, aun cuando nos pase lo que nos pase, igual tenemos la convicción que vamos a llegar a ese blanco y vamos a cumplir esa meta, porque en algún lado Dios ya lo tiene diseñado así. Podemos decirlo con tanta fuerza como lo decía este jugador de fútbol, en nuestra propia vida y en nuestra propia fe. Ojalá que sí. Porque eso es lo que tenemos que ver. El partido lo tenemos ganado, porque Cristo lo ganó por nosotros. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es correr y perseverar al blanco, porque el partido ya lo ganó Jesús. Por lo tanto, hay esta nube de testigos que como una gran hinchada alientan nuestra vida en oración, en palabra, y nos llenan de pasión para que podamos cumplir con ese propósito que Dios ya tiene diseñado y que veremos para su gloria y para su honra. Por eso
nos puede venir el deseo de abandonar. ¿Puede pasar? Puede pasar. Puede venir cansancio que digamos no quiero saber más nada, me quiero frenar. ¿Puede pasar? Puede pasar. Puede venir situaciones que diga, parece que Dios no está cerca mío, que parece que se ha olvidado de mi situación. ¿Pueden pasar? Sí puede pasar. Lo que no tenemos que olvidar cuando nos pasa esas cosas, que Dios mismo, en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, está mirándonos para que sigamos apuntando al blanco, para que sigamos corriendo. Y hay un montón de referentes, testigos y mártires de la fe que alientan nuestra vida para que podamos cumplir ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. El vivir la vida abundante, el compartir la vida abundante y tener la vida eterna garantizada en Jesucristo. Que esto aliente tu vida en este tiempo. Que esto aliente tu propósito en este tiempo. Que en medio de la situación que vos estés viviendo, no te quedes en la situación. Mirá a Jesús y allí seguramente recobrarás fuerza y perseverancia para seguir. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, porque cuando las piernas ya no nos dan, nos mantiene firme el corazón. Y esto es porque vos estás alentando nuestra vida, porque vos sos el autor de nuestra fe, porque vos ya diste tu vida en esa cruz, porque reconocemos que tan solo en ti hay una vida plena, abundante, eterna. Y una vez más, Señor, te rogamos que podamos despojarnos de aquello que nos asedia y nos aparta del blanco, del camino, de la meta, para que podamos avanzar firmes en ti, sabiendo que tú estás allí, mirándonos, alentándonos para que perseveremos, sabiendo que hay una gran nube de testigos que ha orado y sigue orando por nosotros. Y sobre todas las cosas, porque vos tenés un plan diseñado con propósito eterno. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Y pactamos nuevamente contigo para seguir perseverando. No por lo que estoy viviendo, sino por lo que en ti es posible vivir, que siempre es poderoso, que siempre es grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén.